Hola a todos mis queridos amantes de las series y seguidores de este canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Hoy venimos con un tema que estoy seguro que va a encender sus pantallas y sus corazones. Prepárense porque vamos a hablar de Kanyaman, de su regreso triunfal y de una serie que, créanme, no se van a querer perder por nada del mundo. Si son fanáticos de las historias que te atrapan desde el primer minuto, de personajes carismáticos y de producciones que cuidan cada detalle, entonces están en el lugar correcto. Y antes de sumergirnos de lleno en este huracán de noticias, quiero pedirles un favorcito: si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras recomendaciones y estar siempre al día con lo último del mundo del entretenimiento. Ya verán que les va a encantar. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues resulta que nuestro queridísimo Kanyaman, ese actor que ha conquistado corazones a nivel internacional con su talento, su presencia escénica y, seamos sinceros, ese magnetismo inigualable, ha vuelto con una nueva apuesta televisiva que está generando muchísima expectación. Y cuando digo muchísima, es porque hablamos de un revuelo que se siente desde Turquía hasta Latinoamérica, pasando por Europa. Se rumorea, se dice, se comenta, y hoy vamos a desentrañar todos esos detalles para ustedes. Esta nueva serie promete ser diferente, audaz y, sobre todo, impactante. Estamos ante algo que podría redefinir su carrera y, quién sabe, quizás hasta el género mismo. La anticipación es palpable y las redes sociales sirven con cada pequeña pista que emerge. Para quienes no estén tan familiarizados, Kanyaman irrumpió en nuestras vidas con producciones como Erkencikus, que lo catapultó a la fama mundial, y luego siguió cosechando éxitos con Dolunay y Bay Jail. Cada uno de sus proyectos ha sido recibido con un entusiasmo desbordante y su habilidad para meterse en la piel de personajes complejos y seductores lo ha convertido en un fenómeno. Su carisma es innegable, su capacidad para transmitir emociones a través de la pantalla es excepcional, y su presencia física, combinada con una actuación sólida, lo ha posicionado como uno de los actores más solicitados de su generación. Pero ahora, la pregunta del millón es: ¿qué nos trae esta vez? ¿Será un drama romántico, una aventura llena de acción, un thriller psicológico? La información que ha ido filtrándose apunta a que esta nueva producción, cuyo título provisional se rumorea que podría ser algo así como El Turco, es un proyecto ambicioso, filmado en Europa y con un enfoque muy distinto a lo que habíamos visto hasta ahora. Y aquí viene lo interesante, mis amigos. Se trata de una coproducción internacional que está dando de qué hablar. La serie se está filmando nada menos que en Italia, y esto ya nos da una pista de la magnitud del proyecto. Filmar en un país con tanta historia, con una estética tan marcada y un público cinéfilo tan exigente, eleva las expectativas de calidad a niveles estratosféricos. Kanyaman se ha tomado un tiempo para prepararse a fondo, y los resultados, al parecer, son espectaculares. Los primeros adelantos, los testimonios de quienes han estado cerca del set, y las propias declaraciones de Kanyaman sugieren que estamos ante un personaje que va a explorar facetas de su actuación que quizás no habíamos visto tan a fondo. Se habla de un rol que requiere una gran intensidad, una profunda carga emocional y, por supuesto, esa presencia que solo él sabe dar. Su dedicación va más allá de la memorización de diálogos, implica una inmersión profunda en la psique del personaje. Una de las cosas que más intriga de esta nueva serie es la posibilidad de que Kanyaman se sumerja en un género un poco más oscuro, o al menos, más complejo de lo habitual. Los rumores apuntan a que podría tratarse de una historia ambientada en el mundo del crimen organizado, de intrigas políticas o de pasiones prohibidas que van mucho más allá de lo superficial. Imagínense a Kanyaman envuelto en un universo de espías, de traiciones, de amores imposibles y de luchas de poder. ¿Suena emocionante? Pues créanme, la realidad parece ser aún más intensa. Este cambio de registro es crucial para la evolución de cualquier actor, y Kanyaman parece estar abrazando este desafío con una energía contagiosa. La posibilidad de verlo en roles que exploren la ambigüedad moral, la complejidad de las motivaciones humanas y las consecuencias de las decisiones extremas es, sin duda, un gran atractivo. Y no solo el guión parece estar dando un giro, sino también la producción en sí. Al ser una coproducción internacional, se espera un nivel de calidad cinematográfica, con locaciones impresionantes, una dirección de arte cuidada al detalle y una narrativa que conecte con audiencias de diferentes culturas. Esto significa que no solo los fan S de Kanyaman van a estar enganchados,
sino que esta serie tiene el potencial de atraer a un público mucho más amplio, que busca historias bien contadas y personajes memorables. La colaboración entre productoras de diferentes países suele dar como resultado proyectos ambiciosos y con un alcance global. Se espera una estética visual cuidada, una cinematografía de primer nivel y una banda sonora que complemente la atmósfera de la historia. Los fans, por supuesto, están ansiosos. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de especulaciones, de teorías y de mensajes de apoyo para el actor. Cada foto que se filtra del set, cada pequeño detalle que se comparte, es analizado al milímetro. Y es que Can Yaman ha logrado crear una conexión muy especial con su audiencia, un lazo que trasciende la pantalla. Él mismo ha compartido en varias ocasiones su compromiso con este proyecto, su dedicación y la ilusión que le genera interpretar a este nuevo personaje. La interacción entre el actor y sus seguidores es vital en la era digital, y Can Yaman sabe cómo mantener viva esa conexión. Hablemos un poco de lo que se sabe sobre la trama, aunque sea de forma enigmática. Se dice que el personaje de Can Yaman podría ser un hombre con un pasado turbulento, quizás un exagente secreto o alguien que se ve envuelto en una red de peligros por motivos personales. Podría ser un hombre atormentado con un código de honor propio, o quizás alguien que lucha contra sus demonios internos mientras intenta proteger a quienes ama. La clave está en la profundidad que Can Yaman puede aportar a un rol así. Él tiene esa capacidad de transmitir emociones complejas con una mirada, de construir personajes que, a pesar de sus defectos, generan empatía y admiración. La sutileza en su interpretación, la forma en que puede pasar de la ternura a la intensidad en cuestión de segundos, lo convierte en un actor ideal para roles multifacéticos. Y lo que más me emociona a mí, como amante de las buenas historias, es la posibilidad de ver a Can Yaman explorando un registro actoral diferente. Hemos visto su carisma en comedias románticas, su dulzura y su pasión. Ahora nos anuncian un personaje que podría ser más oscuro, más atormentado, quizás con dilemas morales que lo pondrán a prueba. Esto es un gran desafío para cualquier actor, y estoy convencido de que Can Yaman va a darlo todo. Imaginen verlo en escenas de acción intensas, en confrontaciones tensas, en momentos de profunda vulnerabilidad. Sería un espectáculo garantizado. La evolución artística de un actor se mide por su capacidad para salirse de su zona de confort y abrazar nuevos retos. Ver a Can Yaman en un registro más dramático o incluso oscuro promete ser un hito en su carrera. Además de la trama y el personaje, la ambientación italiana añade un toque de glamour y misterio. Veremos calles históricas, paisajes espectaculares, una atmósfera llena de romanticismo pero también de peligro. Italia, con su rica historia y su belleza inigualable, ofrece un escenario perfecto para una historia de intriga y pasión. Podríamos estar ante una serie que no solo nos atrape con su historia, sino que también nos transporte a través de sus visuales. Las ciudades italianas, con su arquitectura imponente y su vibrante vida callejera, pueden ser telones de fondo perfectos para tramas complejas, desde romances apasionados hasta intrigas políticas o incluso operativos encubiertos. Otro punto a destacar es el equipo que rodea este proyecto. Al ser una coproducción internacional, se está trabajando con profesionales de primer nivel en todos los departamentos, desde la dirección hasta la fotografía, pasando por el vestuario y la banda sonora. Esto asegura que la calidad general de la serie será altísima, y que cada elemento estará diseñado para crear una experiencia inmersiva para el espectador. La participación de directores, guionistas y técnicos con experiencia en producciones internacionales garantiza un estándar de calidad comparable a las grandes series de plataformas de streaming. La expectación es tan alta que ya se están especulando con fechas de estreno. Si bien aún no hay confirmaciones oficiales, se espera que la serie llegue a nuestras pantallas en algún momento del próximo año. Pero mientras tanto, cada mínima filtración, cada fotografía que aparece en Internet, es celebrada por los fans como un pequeño tesoro. Y no es para menos porque estamos ante el regreso de uno de los actores más populares del momento, con un proyecto que promete ser un antes y un después en su carrera. La paciencia de los fans será recompensada con una producción de gran calibre. Entonces, ¿qué les recomiendo hacer mientras tanto? Lo primero es seguir atentos a este canal. Vamos a estar monitoreando cada novedad, cada declaración, cada avance que se publique sobre esta serie. Lo segundo, sumergirse en sus trabajos anteriores. Si aún no han visto Erkencicus o Dolunay, este es el momento perfecto para hacerlo. Irek. Ordar porque Can Yaman es tan especial.
Y lo tercero, preparar las palomitas y la emoción. Porque cuando esta serie aterrice, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Recomendar sus trabajos previos es una forma de mantener viva la llama de la expectación y de permitir que nuevos espectadores descubran su talento. Estamos ante una apuesta arriesgada pero, a la vez, muy inteligente por parte de Can Yaman y su equipo. Buscar nuevos caminos, explorar territorios inexplorados en su carrera, es lo que hace a un artista verdaderamente grande. Y él, con su talento y su dedicación, está demostrando que tiene todo para triunfar en este nuevo desafío. La valentía de cambiar de registro y de abordar proyectos ambiciosos es un sello distintivo de los artistas que buscan la excelencia y la reinvención constante. Así que, para resumir, tenemos a Can Yaman de vuelta, con una nueva serie que se está filmando en Italia, con un guión que promete ser más intenso y complejo, y con la promesa de una producción de altísima calidad. Los rumores apuntan a un giro hacia géneros más oscuros o de intriga, y la expectación por ver a Can Yaman en este nuevo registro es enorme. Sin duda, esta es una serie que se perfila como un gran éxito, tanto para sus seguidores fieles como para nuevos espectadores que se sentirán atraídos por la propuesta. La combinación de un actor carismático, una trama intrigante, una ambientación exótica y una producción de primer nivel augura un futuro prometedor para este proyecto. Ha sido un placer enorme compartir esta noticia y todas estas reflexiones con ustedes. Me encanta ver cómo la pasión por las series nos une y cómo personajes como Can Yaman logran generar tanto entusiasmo y conexión. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué es lo que más les emociona de este regreso? ¿Qué tipo de personaje creen que le sentaría mejor a Can Yaman en esta nueva etapa? ¿Están tan intrigados como yo por este posible giro hacia géneros más oscuros? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es fundamental para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado interesante y emocionante, no olviden regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos amantes de las series, con quienes saben que disfrutan de la buena televisión. Ayudemos a que esta noticia llegue a todos los rincones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Es un clic muy sencillo, pero significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más entretenimiento. Un abrazo enorme. Hasta la próxima aventura televisiva.